Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es muy grato estar ya con ustedes en esta actividad final conmemorativa de la Semana del Contador Público Colombiano. Los que han participado en otras actividades durante esta semana me han escuchado que estas actividades académicas las estamos desarrollando en conmemoración del Día del Contador Público Colombiano. Comúnmente, durante la Semana del Contador Público, en la última de las actividades, realizamos un conversatorio con egresados y egresadas de la Facultad de Contaduría Pública y es justamente la actividad que vamos a tener en este momento. Un conversatorio con 3 egresadas de la Facultad de Contaduría Pública. Entonces les pedimos el favor a nuestras invitadas a activar sus cámaras y ya voy a realizar una breve reseña de sus hojas de vidas académicas y profesionales. Entonces, muchas gracias por estar presentes. Me voy a entonces permitir leer una breve reseña de cada una de ellas. Comencemos con Isabel Cristina Restrepo. Es contadora pública, egresada de la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA. Fue una activa y disciplinada estudiante durante su carrera. Esto le permitió participar en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, NAF, que es una dependencia de la Facultad de Contaduría en la que existe gracias a un convenio con la DIAN, en donde se brinda asesoría gratuita a la comunidad sobre temas tributarios y contables. También cuando era estudiante estuvo realizando durante un semestre el programa de movilidad académica en Argentina, lo que le permitió una enriquecedora experiencia de aprendizaje académico. Debido a su alto rendimiento, fue recomendada directamente por uno de nuestros profesores para trabajar en la empresa Alcotra Colombia SAS, donde actualmente está vinculada como parte esencial del equipo de contabilidad y contribuye en la generación de información contable oportuna para la toma de decisiones. Esta empresa está dedicada a la importación y comercialización de etanol, el cual es usado en diferentes ramas de la industria para la fabricación de medicina, cosméticos, perfumería, alimentos, entre otros. Entonces, Isabel Cristina, bienvenida. Sigo entonces leyendo la breve reseña de María Fernanda Serna, quien también es contadora pública egresada de la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA. Fue una activa y brillante estudiante durante su carrera. Esto le permitió participar igualmente en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal. Tuvo un resultado destacado en las pruebas Saber Pro. Realizó su énfasis en el campo de las normas internacionales de información financiera. Como estudiante también participó en el 27º Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública y actualmente trabaja como analista contable junior en la empresa Centro Sur Inmobiliaria, desde donde allí trabaja desde hace ya 3 años. Además de esto, ha realizado algunos diplomados en Excel, en finanzas, en impuestos y muy prontamente iniciará su especialización en finanzas. Por último, tenemos a nuestra tercera invitada, Margarita Rodríguez Restrepo, quien al igual que nuestras otras 2 invitadas es contadora pública egresada de UNAULA. Desde el inicio de su carrera se vinculó con procesos de investigación contable, lo cual le llevó a participar desde el año 2013 en diferentes eventos que le permitieron ampliar su visión académica y profesional sobre la contabilidad y la contaduría pública. Así, en 2016, como estudiante, fue ponente en el 27º Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. También en ese mismo año fue ponente en las 9º Jornadas de Economía Crítica en la ciudad de Córdoba, Argentina, y 2 años más tarde volvió a participar como ponente también en Argentina en las 11º Jornadas de Economía Crítica.
En experiencia como profesional contable se ha desempeñado en áreas de auditoría y procesos administrativos, tributarios, de costeo e implementación de NIF para varias empresas, tanto en Medellín como en Popayán. Actualmente se encuentra radicada en la ciudad de Popayán, donde adelanta estudios de antropología en la Universidad del Cauca. Estos acercamientos disciplinarios entre la antropología y la contabilidad le han ayudado a tejer un puente y le han ayudado a realizar un importante emprendimiento denominado Enchiva SAS, de la cual es líder. En este proyecto organizacional está acompañada de artistas y gestores culturales que pretenden trabajar con la población rural, campesinos, indígenas, afrodescendientes en el departamento del Cauca, creando así contenidos culturales que rescatan las costumbres ancestrales y su fusión con la nueva sociedad urbana. Entonces, después de esta breve reseña, pues darle una muy cordial bienvenida entonces a Isabel, a María Fernanda, a Margarita. Muchas gracias por estar presentes en esta jornada, en este conversatorio, donde estamos dando paso ya final a este conjunto de actividades académicas conmemorativas de la Semana del Contador Público. Entonces, bienvenidas, no sé si nos quieren dar unas palabras de saludo también antes de comenzar como el conversatorio en sí. Profe, nada, muchísimas gracias por la invitación. Hablo por mis otras dos compañeras, me imagino también. Es un honor, un orgullo poder participar en esta Semana del Contador, finalizarla como indicas, y poder aportar un poquito de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, tanto académicas como profesionales en lo laboral, para los futuros colegas que tenemos de nuestra aula. Muchas gracias, Isabel. Sí, yo también quería darle las gracias al profesor John Henry por seguirme acercando a mi casa. Un aula representa para mí, no sé si me están escuchando, ¿cierto que sí? Sí. Un aula representa para mí una escuela, un montón de enseñanzas, amigos, procesos académicos que para mí han sido muy importantes y bueno, que me hayan tenido en cuenta en este espacio para mí es muy gratificante. Entonces, profe, gracias por la invitación. Gracias, Margarita. Buenas noches a todos. Yo también agradezco por la invitación. Realmente me siento muy halagada de que la universidad aún nos tenga en cuenta, a pesar de que ya ha transcurrido pues un tiempo de que egresamos. Y no, estamos aquí pues como para que tengamos una conversación muy amena todos y para que los chicos, futuros colegas que están en formación, pues puedan tener como una ventanita de cómo es el mundo después de salir de la universidad. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, en efecto, entonces también agradecer a los profesores, a los estudiantes, también a los egresados y demás profesionales de la contaduría pública que nos están acompañando. En efecto, pues el principal número de nuestro auditorio está conformado por estudiantes, pero también, pues también tenemos en la sala algunos egresados y algunos profesionales. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes por su asistencia. Entonces vamos a comenzar con el conversatorio. El conversatorio consta de unas 5 preguntas. Entonces la idea del conversatorio es que yo les voy a plantear una pregunta y en torno a esa pregunta pues cada una de ustedes nos da su apreciación frente a las mismas. Y pues por supuesto, como esto es un conversatorio, entonces la idea es que si también alguno de los integrantes del auditorio desea también realizar alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, bien pueden o bien dejar su comentario o pregunta por el chat o bien utilizar el icono de levantar la mano para que de esa forma entonces yo le active para que pueda realizar su presentación con su viva voz. Entonces, para el auditorio, por favor, siéntanse en la plena libertad, confianza de participar en este conversatorio.
Muy bien, entonces la primera pregunta pues que he preparado para este conversatorio es la siguiente. Uno de los objetivos de este conversatorio es que los estudiantes que están presentes puedan tomar como ejemplo la labor que ustedes como profesionales han realizado tanto en el ámbito profesional o académico, y por ello les preguntamos qué les motivó o cuáles fueron las decisiones que tomaron en sus vidas para llegar al nivel profesional en el que ahora se encuentran. Entonces, si les parece esta ronda, podemos comenzarla con María Fernanda. Tienes el micrófono apagado, María Fernanda. Ay, perdón, es que tuve muchos problemas con Teams para poderme conectar. Pues las decisiones que me han traído hasta el punto en el que estoy hoy profesionalmente, pues se enfocan más que todo, primero, a las habilidades y las destrezas que pude adquirir, sumadas al conjunto de conocimientos pues en la universidad, porque realmente cuando ya estamos pues es mi caso personal, afuera, como yo en la empresa en la que estoy, es un grupo de varios contadores y personas que están estudiando contaduría o carreras afines, realmente sí se siente como esa diferenciación de que nosotros salimos muy bien preparados de la universidad. Tenemos una cantidad de conocimientos adquiridos y de habilidades que no nos damos cuenta de ellas hasta que no estamos en un ambiente laboral donde tenemos otros compañeros de otras universidades o de otras corporaciones. Entonces, creo que eso fue un aspecto muy importante, porque cuando yo entré a la empresa en la que estoy en este momento, entré en el cargo más bajito, que fue de auxiliar de contabilidad, y ya ahorita estoy como analista junior. Entonces, ha sido un proceso de ascendencia en estos 3 años a nivel profesional, y se lo atribuyo en su mayoría a eso, a los conocimientos que adquirí en la universidad, y también a que pues me considero una persona responsable, comprometida con lo que hago, y también eso me fortaleció mucho dentro de la empresa. Yo creo que para uno labrarse un camino laboral en esta profesión hay que sentir como qué es ese tema o esa parte de la carrera que a mí me genera pasión, que me gusta, que me llama la atención, que me motiva, y tomarla como ese factor desencadenante, ¿sí? Porque nuestra carrera es muy variada, tenemos muchas cosas para hacer, podemos enfocarnos desde muchos ángulos, desde muchos roles, y si encontramos eso que nos gusta y nos enfocamos por ese camino, yo creo que podemos lograr grandes cosas. Sí, así es. Muchas gracias, María Fernanda. El profesor Oscar William Restrepo nos dice por acá en el chat que amar nuestra profesión. Efectivamente, cultivar el amor a la contabilidad y a la contaduría no es algo sencillo, como todo proceso que conlleva amor en real, pues requiere unos esfuerzos, unos compromisos, unas dedicaciones, pero efectivamente, profe Oscar, qué bonito mensaje usted nos deja por el chat, con el cual coincido completamente. Hay que construir, porque el amor no es algo que está dado, sino que es una construcción, y entonces hay que construir ese amor por la disciplina y la profesión. Y también quiero remarcar un punto de lo que dice María Fernanda, y es esa impronta que tiene el contador público un aulista, como bien lo señala ella, y yo también, pues que con alguna frecuencia me entrevisto con empresarios porque soy el coordinador de prácticas de la facultad, entonces debo hacer la evaluación de los practicantes, y efectivamente ellos nos dicen de una forma pues muy satisfactoria cómo los estudiantes de un aula tienen efectivamente unas cualidades tanto académicas como personales
que hacen que muchas de las veces sean preferidos por sobre otros estudiantes de otras universidades, que por supuesto no se trata de meritar de ninguna manera, sino se trata de reconocer efectivamente unas cualidades allí que hay en el contador un aulista y que efectivamente pues se construyen a partir de todo ese proceso educativo en esas relaciones profesores con los estudiantes. Gracias, María Fernanda. Isabel, entonces continuemos con Isabel en esta misma pregunta. Bueno, en concordancia con lo que dice María Fernanda, me parece principal y fundamental que como estudiantes, tanto de bachiller como universitarios, identifiquemos cuáles son nuestras cualidades y nuestros fuertes, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a elegir una carrera que nos apasione, que nos llene de amor, que nos inspire a seguir estudiando, a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos, porque no es fácil, digamos, elegir una carrera simplemente por el hecho de que de pronto genera un beneficio económico mejor o mayor que otras carreras, porque no, digamos que no va por ese lado. Si tú eliges una carrera o tomas una decisión de vida de una carrera, considero que debe ser porque de verdad te inspira. De lo contrario, estarías cometiendo un error gravísimo porque terminas una carrera pero terminas frustrado, terminas sin querer avanzar y sin querer de pronto ejercer. Entonces, digamos que desde el inicio, desde el bachiller, podría decirlo, las decisiones que me llevaron en torno a estudiar contaduría pública, primero fue notar que tenía ciertas habilidades y una pasión por el tema contable. Y segundo, afinar esos conocimientos y afinar esas cualidades para poder tomar la decisión de finalmente estudiar. Y algo súper importante es que mientras estemos en la universidad estudiando, eh, me parece relevante que estemos a toda hora afianzando el conocimiento, actualizándolo, y creo que eso no lo va a hacer una persona que no sienta amor por lo que eligió estudiar. Entonces, mi decisión de vida y lo que me ha llevado a estar en este momento a nivel profesional es que sentí amor desde el bachiller, desde que elegí la carrera, y fui como encaminando ese amor, y como dice el profesor John Henry, es de sacrificios, es de paciencia, de responsabilidad, es de muchas cosas, pero de eso se trata esta carrera y pues muchas otras. Y si se vive con amor, da frutos. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Seguimos entonces en esta misma pregunta con Margarita. Bueno, yo quisiera primero empezar con lo del nivel profesional, ¿cierto? Me parece muy interesante en la pregunta porque digamos que yo desde que entré a estudiar contaduría pública, en esa afinidad y en ese, también en esa pasión y en ese gusto por la contabilidad y por lo que hace la contabilidad, más que a nivel profesional, me gustó dos cosas. Lo primero, saber que puedes ser independiente, o sea, que hay variaciones dentro de la profesión, ¿no? Que si bien puedes estar en la empresa y tener unas especificidades dentro de ella, también te puede abrir otro montón de posibilidades que es como la independencia. Y muchas veces nosotros llegamos a contaduría pública buscando ese nivel, ¿cierto? No quiero estar adscrita a una empresa o a una entidad, sino que quiero como profesional independiente ejercer mi profesión, y eso creo que es algo muy loable de la contabilidad y de la contaduría pública. Yo me incliné por ese lado, por la independencia, y me uno a lo que decía mi compañera Isabel, sí es de sacrificio total. Cuando uno es independiente, pues la tiene un poquito más difícil porque siempre está moviéndose entre la incertidumbre, pero aún así te permite hacer muchas cosas. Entonces, pues primero, ¿cuál fue mi decisión? Mi decisión fue precisamente optar por la independencia. No digo que no pasé por la empresa, queridos estudiantes y futuros colegas, claro que sí pasé por ahí, pero no me gustó. Entonces decidí irme por la independencia y no saben pues algo que eso me llena, ¿cierto? Y lo segundo, que fue como el motorcito que me impulsó a hacer cosas diferentes y a pensarme la contabilidad de otras maneras, sin duda fue la investigación contable.
uno a veces llega a la universidad y uno quiere es hacer la práctica. La práctica es que no, yo quiero que es que me enseñen a que me cuadre el balance, a hacer la declaración de renta y por supuesto que es importante. Pero cuando uno llega a los cursos de investigación se da cuenta que la contabilidad tiene otros ámbitos para realizar, que hay otro tipo de organizaciones donde la contabilidad está y nace porque la gente hace sus propias cuentas. Digamos que nosotros somos, o yo lo veo así, nosotros somos como el ayudante de esas personas que las están haciendo. Entonces, revisar el panorama de la contabilidad en la investigación contable para mí fue vital para ponerme y situarme en este lugar donde estoy, para poder en algún momento de mi existencia, de mi carrera, decir, ¿por qué no estudiar antropología? Y sí, suena muy loco, todo el mundo me dice como que, Margarita, ¿qué tiene que ver la contabilidad con la antropología? O sea, ¿qué es lo que estás pensando? Pero claro, yo lo que veo ahí es un montón de riquezas de la contabilidad porque yo siento que la contabilidad la hacemos todos. Es decir, la gente en sí ya tiene en su cotidianidad y en sus cosas y en sus negocios la contabilidad. Nosotros lo que hacemos es apoyar esas cosas. Y para eso necesitamos de pronto quitarnos un montón de cosas en la cabeza, volver a aprender nuevas cosas y dialogar. Entonces, lo primero que me motivó, en definitiva, la investigación contable y mi horizonte total profesional que me llevó a estar donde estoy, la independencia. Muchas gracias, Margarita. En efecto, me identifico también un poco con esa experiencia de Margarita porque sí, todos tal vez nos ha pasado a todos que pues uno tiene unos imaginarios de lo que es la contabilidad, de lo que es la profesión en el colegio pues afortunadamente esos imaginarios se superan por mucho cuando uno ya ingresa a la universidad, porque la universidad pues es un espacio propio para la construcción del conocimiento, para la socialización del conocimiento y allí se ven temas que uno ni de lejos se hubiera imaginado cuando uno tenía esos imaginarios por allá en épocas de colegio, de que quiero estudiar contaduría, por ejemplo, en mi caso, cuando yo pensaba en estudiar contaduría, yo me imaginaba balances, estados de resultados, calculadoras financieras, pues porque yo estudié en un colegio comercial, digamos que eso fue lo único que conocía de la contabilidad. Pero para sorpresa mía, cuando llegué también a primer semestre de mi carrera, pues también conocí la investigación contable. Resultado de ese proceso de trasegar en la investigación contable es que desde que me gradué como contador, comencé a ser profesor y comencé a trabajar en procesos de investigación contable. Es decir, porque identifiqué que mis pasiones era más en el estudio, en la investigación y en la enseñanza de la contabilidad. Entonces, efectivamente, digamos que lo bonito que nos deja en la conversación con María Fernanda, Isabel y Margarita es que también dio un mensaje es dejarnos sorprender por la contabilidad como campo de conocimiento y por la universidad como escenario vital para construir ese conocimiento. Entonces, si nos dejamos sorprender independientemente del campo de especialización al cual cada uno nos vayamos dedicando, pues sin duda alguna vamos a llegar muy lejos y avanzar en la profundidad de cada una de esas especializaciones que elijamos tener. Entonces, muchas gracias por esta conversación frente a esta primera pregunta. Voy entonces a realizar una segunda pregunta. Dice entonces la segunda pregunta, desde tu experiencia, ¿qué le puedes recomendar a los estudiantes para un proceso académico consciente, responsable, que lleve a convertirse en un contador público o una contadora pública íntegra? Me parece que de pronto comenzamos con Isabel esta vez. Claro que sí, profe. Bueno, desde mi experiencia, ¿qué les aconsejo? Lo primero que es, de acuerdo a la respuesta anterior, a la pregunta anterior, es que elijan algo que les apasione. Y lo segundo es que se den cuenta
dentro de la misma universidad, que es lo que hablaba Margarita del profe John. No es solo calculadora, estado de resultados, balance, cuadrar, bueno, no es solo eso, o sea, la contaduría tiene un ámbito muy extenso, está la investigación, bueno, hay una cantidad digamos, de ámbitos donde pueden irse, donde pueden encontrar lo que les apasiona, donde pueden ser ustedes, donde pueden verse reflejados en lo que están estudiando. Entonces, considero que lo más importante es eso y que tengan unos principios y unos valores bien arraigados, no solo desde la casa, sino en el ámbito profesional, porque esta profesión se presta para hacer cosas que no están bien vistas, que no deberían ser. Entonces, que sean muy responsables, sobre todo responsables con lo que ustedes son, con lo que ustedes creen que deben ser. Más allá de que el otro vea o no vea, es lo que tú pienses de ti mismo, es lo que quieres reflejar a los demás. Entonces, ser un profesional íntegro sí, ser un profesional íntegro es estarse actualizando, es respetar tus valores, respetar al otro, es estarte actualizando y no dejar de lado la pasión en ningún momento. Muchas gracias, Isabel. Seguimos con Margarita. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Esa pregunta es muy difícil, ¿cierto? Porque, pucha, uno dice íntegro y uno se imagina que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Pero yo lo que les puedo decir a los estudiantes, pues porque también fui estudiante, que lo primero que uno debe hacer cuando entra a una carrera es evaluar por qué llegó ahí, ¿cierto? Y ser lo más sincero posible con uno, o sea, literal. Uno a veces llega a contaduría, como les estaba diciendo, por azares. Pues hay gente, yo por ejemplo cuando estaba en mi carrera conocía a personas que ya desde su quehacer hacían contabilidad, estaban trabajando como auxiliares, estaban en otros procesos y dijeron, ve, yo quiero entrar a estudiar contaduría pública y ser un contador ya graduado y con tarjeta y no sé qué. Entonces yo creo que lo que uno debería entrar a evaluar cuando entra a cualquier carrera, ni siquiera es solamente contaduría, sino cualquiera, la que uno elija, hacer esa autoevaluación de por qué llegué a la contaduría pública, por azar, porque mi mamá es contadora, porque estoy trabajando en una empresa y esta vaina me gustó, me parece chévere, porque soy independiente, ¿cierto? Y ir buscando desde ahí como esas motivaciones, como decía Isabel, para uno moverse bien donde finalmente llegue, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando uno hace esa autoevaluación puede llevar un proceso académico consciente, si no está allí, pues por estar, digámoslo así, ¿cierto? Solamente cuando yo me hago esa autoevaluación creo que puedo hacer ese proceso académico consciente y luego preguntarme a qué se refiere lo íntegro cuando salga como estudiante y eso se va, digamos, eso se va vislumbrando a través de la carrera, ¿cierto? Eso es algo que tanto profesores como la experiencia que tenemos en el alrededor nos va vislumbrando eso de lo íntegro. Y creo que lo segundo que es importante para responder esa pregunta y también desde mi experiencia es entender la importancia del contable en la vida de las organizaciones, porque cuando uno explora las organizaciones independientemente del tipo, si es de servicios, si es comercial, si es una entidad sin ánimo de lucro, es más, si es de una persona natural, uno se da cuenta la importancia de la influencia que tiene el contable en las decisiones que toma esa persona o esa organización. Muchas de las cosas que pasan en la organización pasan por el contable y hasta que el contable no lo evalúe y dé su opinión frente a lo que está pasando, la organización no se mueve, ¿no? Entonces, cuando uno puede entender que el contable es vital en la vida de las organizaciones, en cualquier tipo de organizaciones y de personas, entonces yo creo que ahí es donde uno puede hacer un proceso académico y profesional íntegro y consciente. Y no solamente en las organizaciones, sino en lo que le decimos a la sociedad en general,
Nosotros no tenemos lo público simplemente por adorno. Cuando nosotros nos dicen que somos contadores públicos es porque realmente estamos dando fe pública o diciendo que algo es verdad, que un hecho social concreto es cierto. Entonces, cuando uno es consciente, no solamente como egresado, sino como estudiante, del proceso que hace el contable en la vida de las organizaciones y de la gente, entonces es ahí cuando uno dice, ay, fue pucha, ¿qué fue lo que yo metí a estudiar? ¿Cierto? La responsabilidad que eso conlleva. Entonces, yo creo que serían esos dos aspectos. Primero, hacer una autoevaluación como estudiantes, por qué llegamos a estudiar contaduría pública. Y segundo, saber la importancia del contable en la vida de las organizaciones y en la vida social en general. Muchas gracias, Margarita. Bueno, Sí, sí, María Fernanda. bueno, desde mi punto de vista, quiero como complementar lo que dicen las compañeras con un tema muy importante para mí personalmente y es la curiosidad. Como estudiantes tenemos la posibilidad de ser curiosos y de estudiar y de leer la cantidad de cosas que queramos leer, porque nuestra profesión nos permite eso, empezar a explorar. Entonces, siento que también es importante porque en la vida laboral nos enfrentamos siempre a situaciones que nos sacan de la zona de confort. Tú tienes tu diploma de contador y eso te da un respaldo y una seguridad de que tienes unos conocimientos, pero si estás como independiente o si estás dentro de una organización o frente a una persona natural que necesita un servicio tuyo, salen una cantidad de cosas que nunca nos esperamos que nos pregunten y nunca nos esperamos que pasen. Entonces, el hecho de tener como esa curiosidad despierta mientras estamos en un periodo académico es muy importante porque si nosotros logramos despertar esa habilidad cuando estamos estudiando, cuando terminemos esa pregrado, vamos a continuar con ese mismo entusiasmo, con esas mismas ganas, con esa misma motivación de seguir buscando, de seguir consultando, de seguirnos formando, de seguir investigando y cada día nutriéndonos más. Y pienso que el conocimiento es lo que finalmente nos va a permitir tomar decisiones que sean lo más acertadas posible y lo más éticas e íntegras posible. Porque hay situaciones que son complejas, hay situaciones que uno se cuestiona y dice, ¿cómo hago para resolver esto? Si te llega un compañero de trabajo, un jefe y te dice, tenemos este problema y debes de solucionarlo, entonces hay que recurrir a eso, a las herramientas que tenemos. Y pienso que es muy importante fortalecer esas ganas de conocimiento, esas ganas de todos los días saber un poquito más, de todos los días formarme más como persona y como profesional para poder agrandar mi biblioteca y poder tener recursos para solucionar lo que se me presente en el camino. Muchas gracias, María Fernanda. Margarita, adelante. Si yo quisiera complementar algo, escuchando a mi compañera también en eso de lo íntegro, en lo consciente y lo responsable, y es que cuando uno está como estudiante en contaduría, uno separa mucho la praxis de la teoría. Y entonces sentimos que una cosa es lo que vivimos en la universidad y otra cosa es la vida real, ¿cierto? Yo creo que nosotros como estudiantes deberíamos empezar a enlazar esas cosas porque yo siento que la universidad sí le da a uno los elementos teórico-prácticos para ejercer. Y a eso me refiero que podría ser una buena opción cuando uno está como estudiante irse acercando a procesos prácticos contables de la praxis para entender cómo eso de la teoría se va materializando y qué cosas son contradictorias, porque claro, lo decía mi compañera, hay casos muy complejos y es cierto, y uno a veces dice, no, ni tengo práctica, ni tengo teoría, o sea, no sé qué hacer. Entonces yo creo que
cuando uno está en ese proceso académico, unir esas dos y poner a conversar la praxis con la teoría es muy importante para entender cómo se desenvuelven las organizaciones, qué es lo que está pensando la gente también del contador, qué es lo que espera también la gente del contador, y poder ir buscando esa parte consciente de ese proceso formativo. Era eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Margarita, María Fernanda, Isabel, por sus respuestas a esta pregunta. En efecto, pues me gustaría remarcar como algunos aspectos que ustedes han señalado en la respuesta a esta pregunta. Por supuesto, hay muchos aspectos acá en esta pregunta, pero me gustaría remarcar algunos conceptos que ustedes señalaron, como el rol vital del contador en las organizaciones, la importancia de ser una persona constantemente curiosa para activar, como para potenciar esas búsquedas cognitivas, la importancia también, como nos decía Isabel, de estar construyendo esa pasión hacia la contaduría pública y comprender esa relación teoría-práctica. En efecto, entonces, construir conciencia, como pues la pregunta nos invita a hablar un poco de la conciencia y la responsabilidad para la formación íntegra. Construir conciencia no es fácil, es un proceso que, por supuesto, como todo proceso importante, toma tiempo. Y yo diría que un elemento importante para construir conciencia es un estudio académico juicioso, disciplinado, porque me parece que el estudio es como esos primeros elementos o esos primeros eslabones que le permiten a uno construir conciencia. Construir conciencia, ¿qué es en otras palabras? Construir conciencia es construir comprensión en este caso, de lo que es la contabilidad, construir comprensión del papel social, del papel político incluso, del contador en las organizaciones. Construir conciencia es comprender qué pasa con la contaduría pública y cómo la contaduría pública es un saber hacer estratégico en el marco del desenvolvimiento de las economías nacionales. Entonces, construir conciencia, digamos que nos invita en primera instancia a un estudio juicioso, disciplinado. Yo les pongo un ejemplo concreto pues a nuestro auditorio. Cuando se tuvo la gran crisis económica de 1929, que comenzó en Estados Unidos, pero que golpeó gran parte de las economías del mundo, pues uno de los primeros hechos importantes fue comenzar a construir la macroeconomía y por lo tanto la macrocontabilidad, o lo que llamamos también la contabilidad nacional o cuentas nacionales. Entonces miremos cuán importante es pues la contabilidad, que no sería posible hablar de macroeconomía sin al mismo tiempo hablar de macrocontabilidad. Ustedes miran un texto de macroeconomía y los primeros capítulos que uno observa son cuentas nacionales, balanza de pagos, Producto Interno Bruto, que son producto de cuentas nacionales, de la contabilidad nacional. Entonces, efectivamente, para quienes nos escuchan, avanzar en conciencia, pues es comprender, pero para comprender necesito estudiar. Entonces, yo quería como remarcar ese punto a partir de las respuestas que ustedes nos entregaron, porque me parece de gran importancia y de gran valía, pues lo que nos han dicho hasta este momento. Muy bien, entonces recordarles a nuestro auditorio que el chat está abierto para que también puedan participar con sus comentarios, con sus preguntas. Pueden levantar también sus manos en el icono respectivo y yo les habilito para que puedan participar con su viva voz. Entonces, mientras eso sucede, pues entonces damos paso a la siguiente pregunta de este conversatorio. La siguiente pregunta nos dice así: muchos de nuestros estudiantes, tanto desde el inicio como al final de la profesión, se encuentran con dudas sobre los campos en los cuales quieren comenzar a profundizar sus conocimientos. Por ello, nos gustaría preguntarles qué recomendaciones nos pueden brindar
para que nuestros estudiantes o incluso recién egresados puedan afinar su comprensión sobre las posibilidades más pertinentes de cara al contexto presente y futuro. Podemos comenzar en esta ocasión con Margarita. Bueno, yo me demoré un poquito respondiendo esa pregunta previamente por el hecho de las recomendaciones, ¿cierto? De todas maneras, yo creo que, pues muchachos, no, relajémonos, pues en el sentido de que no importa si al inicio no sé muy bien qué hacer y no importa si al final no sé muy bien qué hacer. Digamos que de cierta manera quitémonos esa presión de es que tengo que salir a hacer algo ya. Yo creo que lo primero es revisar con qué entramos y con qué salimos, ¿cierto? Uno entra, como decía el profesor John Henry en un principio, con un imaginario de la contabilidad, empieza en el trasegar de su proceso académico y se da cuenta que puede hacer otras cosas. Yo entré precisamente con un imaginario de la contabilidad y ahorita estoy en otro tipo de organizaciones, ayudando a otro tipo de gente y haciendo otras cosas que tienen que ver con la contabilidad, que creo yo que es mucho más fructífero de la contabilidad y que pues ha ayudado un montón. Entonces, lo primero es destensionémonos un poco de la presión de que al inicio ya sabemos qué queremos y al final también ya tenemos que saber qué queremos. Y mejor evaluemos de nuevo cuál fue el imaginario que nosotros construimos al inicio, qué de ese imaginario queda, qué se transformó en el proceso académico. Y ahí sí empezar a explorar campos, ¿no? Empezar a explorar lo que realmente me gusta o las habilidades que tengo. Ah, no, yo soy buena en lo tributario, listo, entonces yo me voy por lo tributario. Yo creo que ese sería como lo primero, hacer esa evaluación y eso también tiene que ver con la segunda pregunta, ¿cierto? Hacer ese proceso de formación consciente. Y lo segundo es, bueno, yo coloqué aquí esto, si sigo perdida no pasa nada al final, porque yo creo que es importante experimentar en la carrera de contaduría pública. Se los digo por experiencia, yo entré, o sea, yo salí de contaduría y yo decía, ay, juepuchicas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Será que me voy para una empresa? ¿Será que hago contabilidad independiente? ¿Qué hago? Entonces empecé a experimentar. ¿O será que me voy por normas internacionales? Hice mi especialización, pues no especialización, lo que uno hace al final. Ay, profe, se me olvidó. La línea de énfasis. La línea de énfasis, sí. La línea de énfasis en normas internacionales, entonces dije, ay, ¿será que me voy por por normas internacionales? ¿Será que me voy por auditoría? ¿Cierto? Entonces, si uno está perdido al final, yo siento que no pasa nada, empecemos a experimentar y eso fue lo que yo hice. Me metí a empecé algunos procesos, unos definitivamente dije, no, esto no es lo mío, ya de esto estoy segura que esto no es lo mío, me voy. Y iba así, hasta que finalmente encontré que la independencia para mí era lo más importante, que manejar mi tiempo era lo más importante, por otros procesos que quería emprender y eso era el pregrado de antropología, pues que luego empecé a comprender un montón de cosas que pasan ahí y luego estoy pensando, de hecho no es algo que tengo totalmente definido, pero que estoy pensando cómo poder vincular procesos antropológicos de etnografía con lo que hacemos los contables, que me parece súper importante en otro tipo de organizaciones y con otro tipo de gente. Desenmarcar un poco la contabilidad de la empresa tradicional, de la empresa de auditoría o de las firmas de auditoría, para mí fue vital para decir, esto es lo que yo quiero hacer y yo creo que la contaduría no se agota en la firma de auditoría, yo creo que la contaduría no se agota en la empresa tradicional y me acerqué a otras gentes y a otros lugares donde poder enunciar desde ahí la contabilidad y me ha gustado un montón. De hecho, yo hago contabilidad como pues contadora independiente, como les he dicho, pero también acompaño procesos no solamente desde educación, sino también desde lo organizativo de base,
porque hay gente que forma empresa o quiere emprender algo y dice, ay no, yo lo primero que necesito es un contador, entonces te busca, ¿cierto? Entonces yo creo que para redondear un poco y no perderme a veces, que me pierdo mucho en las preguntas, pues yo creo que una es eso, otra vez entrar a evaluar con qué imaginario entré a contaduría, qué pasó en ese transcurso de formación, qué de eso del principio todavía me queda y qué cosas no, que definitivamente se transformó y irme por esa línea. Si a mí lo que me gusta, lo que me apasiona es auditoría, pues entonces me meto a auditoría. Si a mí lo que me gusta y me apasiona es tributaria, pues entonces me meto a tributaria. Y si al final no sabemos, no pasa nada, pues creería yo que no pasa nada desde mi experiencia. Es más, pasa mucho porque lo que haces es experimentar para mirar en qué lugar y en qué sitio puedes estar. Entonces, lo otro es, en definitiva, experimentar. Muchas gracias, Margarita. María Fernanda, podemos seguir contigo. Bueno, yo me apoyo en lo que nos decía la compañera Margarita y es que el proceso no tiene por qué ser lineal. De hecho, en la vida nada es lineal, o sea, siempre pueden haber altibajos y eso está bien, eso es normal levantarse un día y decir, ¿en qué carajo me metí? pero siempre y cuando tengan la convicción de que lo que estás haciendo va a formar ese camino que quieres formar. Entonces, yo creo que algo que ayuda mucho, complementando lo que decía Margarita, es que podemos tener referentes, podemos mirar esas personas que como contadores en su ejercicio profesional nos inspiren y que uno diga, qué rico yo algún día poder llegar a tener esas habilidades, poder llegar a tener esos conocimientos, poder llegar a desenvolverme así. Creo que también es muy importante el cuestionarse, como lo decía Margarita, evaluarse y decir, realmente ese es el contador que yo quiero ser, realmente yo quiero ser el contador que está estresado porque tiene los medios magnéticos de 10 empresas para presentar esta semana. Yo quiero ser el contador que está sentado investigando y leyendo y publicando artículos. Yo quiero ser el contador que tiene su oficina esperando que lleguen los clientes a entregarle todas las dudas y todos esos requerimientos que puedan tener. O sea, también es un proceso, pienso que va mucho de la mano del instinto, de yo como profesional, cómo me construí, cómo me construyo, cuáles son mis habilidades, mis conocimientos y qué es lo que realmente yo quiero hacer. Porque puede que en algunas ocasiones a uno lo miran y dicen, no, pero es que usted tiene mucha fortaleza tributaria. Sí, pero porque tenga esa habilidad no necesariamente quiere decir que yo quiera ser un tributario. Yo puedo querer ser un financiero o puedo querer ser un investigador. Entonces, creo que va mucho de la mano de ahí y los referentes ayudan mucho. Es algo que a mí personalmente me ha ayudado y que me ha como encaminado también a encontrar eso que algún día quiero ser. Me parece que es un punto muy importante y el no presionarse a sí mismo. Como decía Margarita, está bien si yo salgo como egresado y todavía no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer como contador. Eso está bien. Lo que no está bien es quedarse en la posición cómoda, cruzado de brazos, esperando que le lleguen las cosas del cielo, porque eso nunca va a pasar. Si logramos construir esa curiosidad, vamos a empezar a encontrar esas cosas que nos dan saborcito, que nos gustan, que nos apasionan y que nos van direccionando en ese camino que queremos recorrer como profesionales. Muchas gracias, María Fernanda. Seguimos con Isabel entonces en esta pregunta. Bueno, me parece muy interesante y muy importante lo que mencionan mis amigas, compañeras, colegas, y es
está bien estar perdido porque uno se siente perdido en muchos puntos de la carrera, como estudiante, como egresado, como empleado. O sea, uno tiene puntos que uno dice lo que dice María Fernanda, y nada más estos días hablamos del tema. ¿Por qué estamos aquí? O sea, no entendemos qué hicimos, por qué tomamos esta decisión, no tiene como esos altibajos, está bien porque eso pasa en la vida, eso pasa con la vida personal, con la vida profesional, con todo pasa. Y muy importante experimentar, como decía Margarita, porque puede que lo que te apasione hoy no te apasione mañana. Entonces, como decía María Fernanda, nada es lineal. Entonces, hoy me puede apasionar el tema tributario, pero el día de mañana me apasiona el tema de, no sé, derecho laboral o seguridad social, bueno, cantidades de cosas que me pueden apasionar. Y está bien uno también irse moldeando y para poder como encontrar un rumbo. Y de la misma manera, está bien tener referentes porque uno siempre tiene como esa lucecita que le dice, quiero ser como tal persona, quiero ser como el profesor John, como el profesor Julián, o me apasiona la investigación, me apasiona la docencia. Bueno, importante desde mi experiencia es que yo me arrepentí un poco de no haber trabajado y estudiado a la vez, aunque es muy duro, o sea, estudié y trabajé un semestre, es muy duro, pero pienso que a la hora de uno estar en el ámbito laboral, uno se da cuenta de una cantidad de cosas que piensa que son de una manera en la universidad y resultan ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, en la universidad, un ejemplo, yo decía, no, me apasiona el tema de tributario, me apasiona, yo quiero ser tributarista, pero vas a la realidad y es tema tributario, como todo, es un nivel de responsabilidad impresionante. Y es lo que decía Margarita en la respuesta a las preguntas anteriores, es que lo que tú digas como contable, como contador, la empresa lo toma muy en serio, o sea, y no avanza si no das una opinión sobre un tema X, el que sea. Entonces es tener en cuenta tantas cosas que está bien estar perdido desde el inicio hasta el final, incluso después, pero está bien estarse cuestionando, estarse reinventando, estar buscando, como dice Mafe, no quedarse como que no sé qué hacer, me quedo aquí, ya tengo mi título, ya, sino buscar. Y si no te gusta el tema tributario, te gustó en el séptimo semestre, pero saliste y ya no te gusta, está bien, entonces busca otro énfasis, busca experimentar en una empresa como independiente, como prefieras. Todo el tiempo siempre nos estamos reinventando. Eso pienso yo que es ser parte de un profesional también habilidoso, íntegro, todo, estarnos cuestionando. Y bueno, qué pena, pero tengo un compromiso previo a las 7, entonces estaba cruzando dedos para que me diera tiempo de responder esta pregunta. Agradezco mucho la invitación, de verdad, y quisiera estar más, pero este compromiso ya lo había adquirido y me queda imposible pues como aplazarlo. Bueno, Isabel, muchas gracias por tu Muchas respuesta. gracias. Entendemos tu compromiso y bueno, está muy bien, muchas gracias. Continuamos Bueno, un entonces abrazo con para nuestras... todos. Muchas Gracias, gracias. Isabel. Chao. Que estén bien, feliz Gracias. noche. Sí. Ah, Continuamos entonces conversando con nuestras otras dos invitadas. Frente a esta pregunta, a mí me gustaría decirle tanto a los estudiantes como a los recién graduados que confíen en ustedes. Muchas veces el problema no es de conocimiento, el problema es de confianza, porque como profesor, muchas veces uno escucha a los estudiantes, profesores, que mire que ya estoy casi finalizando la carrera o ya acabo de egresar y yo siento que no sé nada. Es como una sensación muy común en los estudiantes ya cuando están finalizando, cuando a veces se enfrentan a estas pruebas Saber Pro y más estas pruebas, pues parece como un examen contrarreloj realmente que una prueba de verdad de conocimiento. Pero entonces lo que yo quisiera decirles es confíen en ustedes, que ustedes tienen allí un acumulado de conocimientos muy importantes. Si no fuera así, tengan la plena certeza que no serían capaces de enfrentar a las diversas situaciones y casos que las organizaciones les plantean. Pero como efectivamente sí tienen ustedes ese conocimiento, es por eso tienen esos fundamentos, es por eso que tienen las bases estructurales para poder interpretar los innumerables casos
que acontecen en las organizaciones y que ustedes deben enfrentar, bien sea en contabilidad, en auditoría, en revisoría, en asesoría de impuestos. Entonces, este es un mensaje muy importante que ustedes deben confiar en su conocimiento. Y esto también a veces se refleja en las hojas de vida de los estudiantes, de los egresados, porque muchas veces, especialmente los estudiantes, me dicen, pues es que no tengo experiencia. No, pero es que tú tienes un conjunto de conocimientos. Y los conocimientos no solamente se adquieren a partir de la experiencia, los conocimientos también se pueden adquirir a partir de la teoría. Por supuesto que la experiencia como fuente de conocimiento ayuda a complementar ciertas cosas, pero entonces en esas elaboraciones de hojas de vida, tú puedes decir con conocimientos en causación, tributación, elaboración de declaraciones, elaboración de estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces este mensaje quería dejarles pues también como en esta pregunta. Damos paso entonces a otra pregunta, una pregunta muy compleja, una pregunta que pues también da mucho de qué hablar, y es la siguiente. Sin duda, la ética profesional es uno de los elementos que más se afecta y vulnera en el ejercicio profesional del contador público. Igualmente, en las universidades han disminuido o incluso desaparecido los cursos de ética profesional. Por ello, nos gustaría preguntarles qué le podemos decir a nuestros estudiantes y egresados acerca de la importancia de un comportamiento ético y responsable que cale, que trascienda el mero discurso. Comenzamos con María Fernanda. Bueno, profe, como se lo digo, es una pregunta muy compleja, muy difícil, porque el tema de la ética siento que está muy quebrantado en nuestro gremio, porque nosotros mismos como profesionales lo hemos permitido y por el imaginario que tienen las organizaciones y la sociedad en general del contador. Lastimosamente, siempre nos han visto como un mecanismo para lograr un fin económico, ¿sí? Más como ese rol tan importante que tenemos de entregar una información, de acompañar, de construir, de orientar un proceso, ¿sí? Entonces, es un tema que es bastante complejo y se liga también a la formación personal de cada cual. Pero yo pienso que más que pensar en la ética, porque yo soy contador y tengo la obligación de ser ético, tengo que pensar es en el impacto que generan las acciones, las decisiones y las opiniones que yo entrego al medio, ¿sí? Yo creo que mirando la ética desde ese punto de vista puede generarse de pronto una transformación más cimentada, que trascienda más el discurso. Porque si yo soy consciente de que ayudando a la empresa a evadir impuestos o a hacer cualquier otro tipo de cosas que no estén bien, estoy dejando de contribuir en lo que puedo contribuir para mejorar la calidad de vida de alguien en algún lugar de mi país, puedo tener como ese nivel de conciencia de decir, no estoy de acuerdo con eso, no está bien hacerlo. Pienso que el comportamiento ético va muy ligado a eso, a qué es lo que yo pienso con respecto a la situación, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores y qué es lo que realmente yo quiero demostrar. Yo siento que en este momento, mirando por ejemplo el mercado laboral, se ven muchas cosas y creo que nosotros mismos como contadores nos hemos encargado de sabotearnos, de autosabotear nuestra profesión, de pisotearla, de darle
pues como menos valor de lo que en realidad tiene. Entonces tenemos que empezar a replantearnos eso. Si queremos seguir siendo ese profesional que las personas ven y que las personas buscan solamente porque necesitan camuflarle algo a la DIAN o a cualquier entidad de control, porque ya tienen semejante problema armado y necesitan salirse de ahí de la manera más fácil posible, por así decirlo. Entonces, es un trabajo creo que es un trabajo más de autorreflexión y autocuestionamiento. Muchas gracias, María Fernanda. Seguimos con Margarita frente a esta pregunta. Que casi me quedo calva cuando la leí. Yo veo las palabras de mi compañera, pero yo la veo en dos sentidos, ¿cierto? Yo la pensé mucho, de hecho, cuando se colocó en el enunciado que ha disminuido y en algunos casos se ha eliminado el curso de ética en algunas universidades, pues a mí eso me parece preocupante. Entonces yo lo veo en dos sentidos, uno en el sentido académico y otro en el sentido profesional. El primero en el sentido académico, pues primero el hecho que hayan desaparecido para mí es terrible, o que hayan disminuido para mí es terrible, porque se agota o ya no está el espacio para uno poder reflexionar sobre qué es el comportamiento ético en el contable y qué es el comportamiento ético en sí, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética? Entonces yo creo que el hecho de que ya en nuestras universidades no estemos dándonos la pela reflexionando sobre el comportamiento ético del contable, pues a mí eso ya me preocupa enormemente. Más allá de que los cursos se estructuren a partir de la Ley 43 del 90 y nos digan que hay que ser objetivos, que hay que ser íntegros, que hay que tener responsabilidad, más allá de que el curso se estructure bajo el código de ética de la IFAC y eso sea lo que nos enseñen más allá, es el hecho de que ese espacio de discusión y de reflexión sobre la ética ya no esté en nuestro proceso formativo. Y eso pues a mí me alarma un montón. Una línea de investigación, por ejemplo, queridos estudiantes, y es precisamente por qué están desapareciendo los cursos de investigación en contaduría pública, si sabemos que muchos de los escándalos que han suscitado en los contextos económicos obedecen al quehacer del contador público, ¿cierto? Entonces, ese podría ser una buena forma de explorar por qué es que está pasando eso. Entonces, eso es, pues yo lo veo como en ese sentido de la academia, y es que efectivamente se nos agota el espacio y ya no tenemos el espacio para resolver y reflexionar sobre qué dice el contable, qué se calla el contable y qué hace el contable. Eso en el aspecto académico. Y en el aspecto profesional definitivamente es mucho más complejo. Hay gente que te busca porque te dice, bueno, ¿cuánto es que me va a poner a pagar? Ay no, póngame a pagar 0. Yo declaro, pero no pago nada, ¿cierto? Entonces es un asunto muy, muy jodido por lo mismo, porque la gente ya tiene en el chip qué hace el contador, y el contador hace magia. Desaparece lo que tiene que desaparecer y aparece lo que tiene que aparecer, y eso el profesor John Henry en algún momento lo llamó el poder constitutivo de la contabilidad en teoría contable, y eso es una maravilla cuando uno lo entiende en la práctica. Y lo que yo hice, o digamos que la forma en la que yo encontré para un poco enfrentarme a esos comportamientos no éticos, si lo queremos nombrar de esa manera, es educar a los clientes, definitivamente es. Entonces yo me tomo el tiempo, así me digan que no, pero yo me tomo el tiempo de decirle por qué funciona la cosa como funciona, por qué los impuestos funcionan de esa manera y no de otra, por qué el Estado busca esas cosas y no otras. ¿Sí? Y eso también es una apuesta política de uno, no solamente como profesional contable, sino como ciudadano y persona en este país, ¿cierto? Y es
educar a ese cliente. Cuando yo entro en el nivel de educación y yo me tomo la tarea, muchachos, en serio, y si me toca hacer una presentación en PowerPoint, la hago para yo explicarle al cliente por qué tiene que hacer las cosas, entonces ahí es donde ya entra eso ético, ¿no? Porque no es el asunto de, ay, no, si venga yo le cuadro eso, o, ah, no, es que eso no se puede hacer y me voy. No, venga, es que eso tiene una razón de ser, o sea, las cosas no pasan porque sí, todo tiene una razón, estamos en este sistema económico, tenemos este tipo de impuestos, esto es lo que hace la DIAN. Hay gente que no tiene ni idea qué hace la DIAN ni cómo funciona. No, no. O sea, eso solo lo sabemos los contables. Y ese es, digamos, retomando a la pregunta 2, la importancia del contable en la vida de las organizaciones y de las personas, porque hay cosas que solo entendemos nosotros. Y cuando nosotros desmenuzamos eso y se los explicamos a ellos lo más breve posible, entonces ellos dicen, ah, sí. Entonces me dicen, ah, sí, Margarita, no, no hay nada que hacer. Si tú me dices que es así, yo lo hago, ¿cierto? Entonces, cuando ellos sienten que vos estás tomándote todo el tiempo para explicarle por qué tiene que hacer ciertas cosas y de esa manera, entonces la gente confía en ti y hace un proceso digamos, de entendimiento y uno empieza, ¿cierto? Un poco como a tener ese comportamiento ético. Entonces, desde lo profesional y desde mi experiencia, lo he hecho así y me ha funcionado. Hay gente que no le importa y me dice, ah, no, listo, se me va a poner a pagar suerte. No, no me interesa, me consigo otra persona. Está en todo su derecho de hacerlo, no, digamos, no lo voy a obligar a que esté aquí o que contrate mis servicios, pero por lo menos yo hice mi tarea y es explicarle cómo funciona el asunto y es explicarle qué hace el contador, porque claro, la gente piensa que el contador solamente viene a desaparecer cosas y a aparecer cosas y a cuadrarme la vida y entonces todos felices y campantes y que eso no acarrea absolutamente nada, que el contador puede seguir así su vida sin que le pase nada y eso no es así. Entonces yo creo que uno educar al cliente es el primer paso para poder enfrentar, digamos, ese componente no ético, si lo queremos llamar de alguna manera. Muchas gracias, Margarita, y también María Fernanda, por sus respuestas. A mí me gustaría remarcar en esta pregunta, efectivamente, un punto importante que nos decía María Fernanda al principio, y es que muchas veces cuando pensamos o hablamos de ética, creemos que es un asunto individual, que le compete solo a quien está haciendo o quien no está cometiendo el respectivo acto. Pero en efecto, la ética no se trata solamente del individuo, sino del impacto que genera en la sociedad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, como estudiante o como egresado, decido realizar una acción no ética, no solamente estoy afectando mi propia moral, estoy afectando también lo que sucede en relación con la profesión, con la sociedad. Y esta historia es muy, muy larga, pero solamente se los voy a dejar así. Una de las causas fundamentales por las cuales comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial comenzó por el liderazgo de Adolf Hitler, que se hizo al poder en 1933 como primer canciller de Alemania. Una de las principales razones por las que estos hechos pasaron fue por fraudes contables que fueron los que generaron la caída de la bolsa en Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión de 1929 no se genera porque sí, se genera dentro de un conjunto de causas. Una de las más importantes tiene que ver efectivamente, por eso se llama el crash bursátil, porque la contabilidad jugó allí un importante rol en la falsedad de información financiera,
que hizo que los mercados bursátiles colapsaran y en consecuencia la economía productiva también. Y eso hizo que los préstamos que Estados Unidos le otorgaba a Europa para la reconstrucción europea después de la Primera Guerra Mundial, lo que se llamaba en ese momento el Plan Marshall, que Estados Unidos no pudiera continuar financiando la reconstrucción europea y entonces Alemania entrara en una gran proceso inflacionario y crisis económica que fue el caldo de cultivo para que Hitler fuera elegido y entonces unos años más adelante diera comienzo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, solamente como para poner un ejemplo de esta talla, o sea, para comentarles cómo las acciones de un conjunto de contadores causaron en buena parte la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto, el tema de la ética es un tema de talla mayor. A mí me gusta mucho una definición que da la profesora Adela Cortina. Frente a ética hay muchas definiciones, desde muchos filósofos, pero a mí me gusta mucho una definición sencilla que da Adela Cortina, y es esta: la ética es la forja del carácter. La ética es la forja del carácter. ¿Eso qué quiere decir? Es que muchas veces pensamos que ética, de pronto venimos con ese imaginario de que ética nos van a hablar de valores, y en efecto la ética tiene que ver con valores, pero no solo con ellos. Y la forja de carácter es un asunto supremamente complejo. Cada día estamos forjando el carácter a partir de las múltiples decisiones que tenemos que tomar como profesionales y como individuos. Entonces, forjar el carácter no es sencillo, porque forjar el carácter es someterse efectivamente a la toma de decisión. Cada vez que tomamos una decisión profesional, allí estamos forjando un carácter, y ese carácter se va forjando de una o de otra manera. Por eso es tan importante un comportamiento ético, como lo llama de la Cortina, orientado hacia la forja de carácter, hacia la virtud, hacia la construcción o a la constitución de las virtudes, porque ello nos acerca un poco más a una sociedad de respeto, una sociedad igualitaria, una sociedad donde observamos al otro como importante, porque todo lo contrario, cuando faltamos a la ética, es cuando creemos que el otro no merece importancia, creemos que el otro no merece respeto, y por eso entonces actuamos muchas veces profesionalmente como se actúa en contra de la ética. Entonces, por supuesto, pues este tema es muy denso, pero también muy interesante, y muchas gracias María Fernanda y Margarita por sus respuestas. Vamos entonces a una última pregunta de este conversatorio, y es la siguiente: frente a los diferentes cambios que está viviendo la profesión contable, con los proyectos de reforma de la Ley 43 de 1990, los proyectos de reforma de la revisoría fiscal y los procesos generados por la cuarta revolución industrial, entre otros, ¿cómo avisoran el futuro de la contaduría pública y del contador público en Colombia? Podemos comenzar con Margarita. Bueno, yo lo que creo, desde mi experiencia y también desde lo que estamos viviendo ahorita, es que en definitiva la técnica se está quedando primero en un segundo plano, en el sentido de que ya muchas cosas se están automatizando, ¿cierto? Entonces nosotros, si nos pensamos como contables solamente desde la técnica, pues entonces yo creo personalmente que estamos cometiendo un error. Y lo segundo es que yo veo al contable primero como consultor, como investigador y como auditor. Y en ese sentido, lo que yo siento es que el contable, primero, desde su formación, debe entrar en ese proceso de que la contabilidad no se agota. Y yo insisto en esto porque es que yo lo he experimentado, y es: la contabilidad no se agota en la firma de auditoría, la contabilidad no se agota en la empresa, la contabilidad está en lo más simple y en lo más cotidiano que nosotros podemos ver, digamos, en el trasegar de la vida de la gente. Yo creo que
El contador, más allá de sentarse en su oficina, en su casa y tener un montón de papeles para procesar en un software contable, digamos que ese contador tiene que transformarse en un consultor, en poder ver lo que pasa frente a sus ojos en la realidad de las organizaciones y de la gente y poder ayudarlo. Y la manera que yo creo que el contador debe forjar de cierta manera su futuro, no solamente como estudiantes y ir explorando y ir curioseando, como dice mi compañera, es precisamente el tema interdisciplinario. El contador tiene que dialogar con otras cosas, tiene que dialogar con la economía, tiene que dialogar con la administración, tiene que entender eso cómo funciona, tiene que dialogar con el derecho, tiene que dialogar con las ciencias sociales para entender la gente que se está pensando. Ahorita con todo este tema de la economía naranja han surgido un montón de ideas de negocio que ustedes no se imaginan y que el contador no está. El contador no está preparado para enfrentarse a un proyecto cultural porque no conoce de la cultura, por ejemplo. No conoce qué significa para un artista una presentación, no conoce cómo se mueve el teatro en Colombia, no conoce cómo se mueven los artistas en este país. Entonces yo creo que el contador primero debe mirar qué es lo que está pasando a su alrededor y desligarse un poco de, de los imaginarios que no solamente uno tiene cuando entra a la carrera, sino también que la universidad también le va mostrando, ¿cierto? Digamos que yo por lo menos en mi formación, yo pues poco vi de organizaciones sin ánimo de lucro. O sea, a mí no me dieron una clase de eso, cómo funciona y la gente que está pensando por una entidad sin ánimo de lucro y por qué se asocia de esa manera. Cuando uno sale, digamos, a la práctica y al contexto, pues uno se da cuenta que la gente está haciendo cosas en otro tipo de organizaciones, de colectivos, se están organizando y el contador está totalmente ausente. No hay un contador allí para respaldarlos y eso me parece que es importante que lo exploremos, no solo como estudiantes, sino como profesionales. Entonces, lo primero es sí, se están automatizando muchas cosas, gracias, menos mal, porque hay cosas que precisamente esa técnica le quitan a uno mucho tiempo para pensar y hacer otras de consultoría, de auditoría, ¿cierto? Entonces, eso está pasando, pero también el contador se debe pensar en ese ámbito interdisciplinar, en no quedarse solo con el imaginario de estar en una oficina atiborrada de papeles y salir a las 11 de la noche cansado a dormir y pensar en el impuesto de mañana, ¿cierto? Yo creo que hay más cosas ahí en lo que nos rodea, en nuestro entorno, que nos puede ayudar a repensarnos la profesión, a repensar lo que puede hacer el contador en el sentido de la importancia que tiene y finalmente hacer ese consultor, ese investigador y ese auditor eh, para las organizaciones y también para uno sentirse bien con lo que hace, para uno darle sentido también a lo que hace. Entonces yo creo que voy dejando por ahí. Muchas gracias, Margarita. Adelante, María Fernanda. Bueno, profe, también me parece una pregunta compleja porque pues este proyecto de reforma implica muchas cosas, pero creo que aparte de que nos reestructura muchas cosas en las que podamos sentir que vamos a quedar como de pronto desplazados o relegados en algunos aspectos. Creo que es más lo que decía Margarita, como una invitación también a replantearnos como profesionales. ¿Realmente somos contadores solamente para presentar unos impuestos? Pues ese es el fin último y máximo de la contabilidad, porque todo lo redujimos a eso, en todos los ámbitos. Las personas buscan un contador porque necesitan presentar unos impuestos o porque tienen un problema con la DIAN. Las empresas tienen un contador porque tienen que presentar unos impuestos, pero si no tienen que presentar impuestos, ay, ¿para qué eso? Yo no lo necesito. Entonces, creo que
puede ser una oportunidad para replantear también la profesión y mirar hasta qué punto hemos minimizado nuestra labor en la sociedad. No considero realmente que no estamos solamente para presentar impuestos, hay muchas otras cosas en las que nosotros podemos aportar significativamente a las organizaciones. Y creo que para los profesionales recién egresados, pues como todas estas reformas que plantea la ley en cuanto a que no tengamos que acreditar de pronto más tiempo para poder acceder a la tarjeta profesional, a que hayan contadores que puedan quedarse sin firmar unos impuestos, unas declaraciones, unos estados financieros. Creo que esta reforma lo que va a hacer es también ponernos en esa posición, porque hay muchos contadores que se quedaron muy cómodos porque ya tienen su tarjeta profesional en el bolsillo sin ninguna actualización y sin nada, y se atreven a asesorar personas, a solucionar problemas cuando ya realmente no tienen la capacidad. Esta carrera todos los días nos exige actualizarnos, independientemente del ámbito que escojamos como línea profesional. Si es en impuestos, si es como auditor, si es como investigador, siempre tenemos que estar actualizándonos, siempre tenemos que estar en contacto con el conocimiento, porque si no, nos vamos a quedar estancados. Yo puedo salir hoy de la universidad, pero si me quedo completamente aislado de lo que sucede en cuanto a la profesión, a la vuelta de un año va a ser como si no hubiera hecho nada, porque la realidad cambia todos los días. Entonces, creo que esta reforma, sí hay que revisar muchos puntos que de pronto puedan ser como delicados, pero nos va a invitar más que todo es a eso, a replantearnos como profesionales y decir, bueno, ¿cuál es realmente el lugar que nosotros como contadores ocupamos dentro de la organización? Muchas gracias, María Fernanda, y también a Margarita por sus respuestas a esta pregunta. En efecto, también me gustaría aquí señalar en esta pregunta, y es que posiblemente buena parte de la forma como vemos la contabilidad y la contaduría tiene que ver con que generalmente la vemos como una estructura de representación de hechos históricos, a lo sumo de hechos económicos presentes, pero nos cuesta identificar que en la contabilidad y en la contaduría hay una prospectiva. Y eso se debe fundamentalmente a que todavía no logramos entender que la contabilidad es esencialmente control. Si entendemos que la contabilidad es control, entonces la contabilidad la vamos a observar en efecto como esa prospectiva, porque el control de suyo es una acción preventiva, es una acción permanente. Yo les pongo un ejemplo así muy sencillo desde lo cotidiano. Supongamos que ustedes o que nosotros vivimos en un apartamento, en un piso 10 y tenemos niños pequeños o mascotas. Entonces uno ve ese balcón desde el piso 10 y ese niño que uno tiene bien hiperactivo o ese gatico que le gusta subirse siempre por las barandas, y entonces uno dice, jue madre, aquí como que hay un peligro, aquí como que hay un riesgo. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Pues uno implementa uno tiene una perspectiva de que puede pasar algo fatal, y entonces uno lo que hace es implementar una acción de control. ¿Cuál es la acción de control que uno puede implementar? Bueno, pues pone una malla ahí de seguridad para evitar cualquier accidente ahí, bien sea con la mascota o con el niño. Esa acción de control, de instaurar la malla, es una acción preventiva que estaba mirando hacia el futuro. Entonces, posiblemente buena parte de cómo vemos la contabilidad es que no la vemos como control precisamente, o sea, sino que la vemos como una estructura allí registral de hechos que ya pasaron,
y entonces, y que estamos como rumiando permanentemente esos hechos, porque entonces registramos hechos que ya pasaron, evaluamos estados financieros de hechos que ya pasaron, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el control? Y es por eso que, como lo señalaban Margarita y María Fernanda, es por eso que los gerentes o los líderes de organizaciones no logran ver el potencial de la contabilidad, pues porque dice, pues es que pues si a toda hora estamos evaluando el pasado, pues el pasado ya pasó y ya entonces allí no hay ningún sentido de pertinencia en lo que la contabilidad pueda ofrecer. Pero efectivamente la contabilidad en buena medida es control. Lo que pasa es que tenemos que resignificar efectivamente la contabilidad como control, la contabilidad como representación de hechos que puedan suceder y cómo la contabilidad puede ayudar allí a dirigir el curso para prevenir esos hechos que pueden afectar las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, no solamente son empresas, hablamos incluso de la misma sociedad. Entonces, bueno, como para también algún insumo también para conversar aquí frente a esta pregunta. Bueno, queda entonces, no sé si de pronto alguno de nuestros estudiantes, egresados, profesores, de pronto quieran hacer algún comentario a través del chat o con su viva voz. Si es así, me levantan la mano y yo les activo el audio. Por ahora no. Profe, yo por acá en el chat veo una pregunta del profe Oscar William. Ah, bueno, qué bien, no la había visto. La voy a leer. Sí, Bueno, sí, claro. él nos dice un saludo muy especial, felicitaciones, excelente el conversatorio, dignas representantes de nuestra profesión. Muchas gracias, profe. Quería preguntar, desde la experiencia académica y ahora profesional, ¿qué recomendaciones realizaron en términos generales en el proceso de formación que ofrecen las universidades? No sé si realizaron o realizarían. Que nos aclare, por favor. Sí, de pronto es qué recomendaciones realizan o realizarían. Ajá. Sí, realizarían. Ajá. ¿Qué nos dices, María Fernanda, frente a la pregunta del profe? Bueno, no, yo considero que como recomendaciones al proceso de formación de las universidades es que todos los temas que se tocan siempre son importantes y siempre nos ofrecen diferentes posibilidades que en el futuro nos dan herramientas para poder desenvolvernos, ¿cierto? Yo creo que en el proceso de formación es muy importante que los profesores también como desde su rol nos transmitan a nosotros como estudiantes esas ganas, esa pasión, esa motivación, ¿sí? Porque si nosotros, lo digo personalmente, vemos un profesor que llega a dictar una clase completamente teórica y a leer la diapositiva así, sigamos, next, porque no necesito dar este tema, como estudiantes nos quedamos con esa imagen también y eso también va construyendo ese imaginario de profesional, de contador rutinario que todos los días está preocupado por la factura electrónica, preocupado por el impuesto, preocupado por... Entonces creo que también invito a los profes como desde sus roles, que ustedes son los que nos muestran ese ejemplo a hacer también. Verlos trabajar con pasión, verlos trabajar con ganas, con entusiasmo, con energía, motivados por eso que hacen. Por ejemplo, ver al profesor John Henry apasionado en sus clases, hablando de la investigación contable, o el profesor Julián hablando de impuestos, de IVA, o sea, son cosas que realmente nos motivan, eso motiva mucho como estudiante, porque uno le coge gusto, uno dice, qué rico entrar a esa clase, qué rico estar con ese profesor. Entonces pienso que es más eso, más que al proceso formativo y a la estructura académica que tenga un pensum,
pienso que ese rol del profesor dentro del aula de clase es muy importante en un proceso de formación. Muchas gracias, María Fernanda. Margarita, ¿qué nos puedes decir frente a esta pregunta? Pues primero al profe Oscar William, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por las felicitaciones. Yo concuerdo con María Fernanda en el sentido de la motivación del docente, porque ustedes muchas veces son los que prenden la chispa. Si yo no viera la importancia de la investigación contable en mi proceso formativo, pues seguramente no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, también quisiera como decir que yo pienso que sí hay que hacer una reforma dentro de los pénsul de las universidades en contaduría pública, en el sentido de no todo es técnico o práctico, ¿no? Yo pienso que deberíamos tener más no sé si cursos, no sé si ampliar los cursos que ya se tienen y nutrirlos con otras experiencias de investigación donde la contabilidad hace parte de lo cotidiano de la gente, para que el contador se pueda ver en otros ámbitos diferentes. Yo insisto, precisamente por mi experiencia, porque he empezado a trabajar con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, con artistas, donde ellos donde ellos tienen a lo mejor otra percepción del contador y es increíble, o sea, uno nunca se espera que que en una comunidad campesina te llamen para hacer cosas ahí, hacer cosas contables, hacer cosas de control. Yo creo que dentro de los pénsuls de contaduría pública, hay que nutrir y hay que fortalecer mucho el tema de presupuestos y planificación y un poquito elementos desde la administración. Creo que eso es vital para las empresas nuevas que emergen, para las organizaciones nuevas que emergen. Procesos de costeo, fundamental. O sea, a veces decimos, uy, no, costos otra vez, no he podido pasar costos 2. Pero, hey, muchachos, no saben cuánto las personas en el cotidiano te agradecen porque dicen, Margarita, yo no sé ponerle valor a mi trabajo. O sea, yo no sé eso cómo valorarlo. Entonces, yo creo que dentro de ese proceso formativo debería haber dos grandes líneas o quizás varias para no limitarlo. Una es el asunto práctico, impositivo, claro que es importante, todas las organizaciones lo necesitan, pero también otro componente muy importante, primero desde la investigación, entender que la contabilidad no solamente pasa y fluye en las organizaciones tradicionales, por decirlo así, sino también qué pasa en otros lados. Segundo, fortalecer los procesos administrativos de control, de presupuestos y de costeo, es súper importante. Y tercero, yo creo que el tema de lo ético, ¿no? No dejar desaparecer esos cursos que te brindan los espacios para reflexionar y discutir sobre los comportamientos que tenemos. Yo creo que en la formación del contador sí debería haber un curso ético más allá, que el profesor lo pueda estructurar más allá de una ley y más allá de un código de ética. Entonces, yo creo que esas serían como digamos que los tips quizás que me gustaría que se ampliaran en los pensos de contaduría pública y que los estudiantes pudieran tener la oportunidad no solamente del profesor que los motiva a hacer cosas, sino también la posibilidad de pensar y repensarse no solamente la profesión, sino también la contaduría pública, la contabilidad, perdón. Muchas gracias, Margarita, también por tus comentarios. El profesor Oscar William también nos dice feliz día, feliz mes, feliz año, pero sobre todo feliz vida de contadores. Dios nos bendiga. Y nos dice también todo en la vida está relacionado directamente con la contabilidad. Así es, profe Oscar William, y muchas gracias también por sus comentarios y preguntas, profe. Si desean dejar más comentarios o preguntas, o como les decía, participar con su voz, adelante. El profesor Jacobo Gómez nos dice muchas gracias a las egresadas por compartir sus experiencias esta noche, un saludo muy grande. Dice que las recuerda con mucho aprecio, excelentes estudiantes. Sí, efectivamente. Gracias, profe. Sí, y es que es muy satisfactorio realmente
para los profesores que tuvimos la oportunidad de tenerlas a ustedes en su momento como estudiantes, pues ahora ya están acá en este escenario ya al mismo par que nosotros, como colegas, como contadoras públicas, y es muy realmente genera mucho sentimientos muy bonitos en uno saber que de alguna forma contribuimos de una u otra forma en ese proceso profesional que ustedes realizaron y que ahora ya están construyéndose profesional y académicamente. Entonces, qué bueno verdaderamente que estén acá y yo me uno a ese sentimiento de felicitación del profesor Jacobo, el profesor Oscar William, por supuesto que sí. Bueno, bueno. Tienes el audio apagado, María Fernanda, si estás Ay, hablando. Dios. Que muchas gracias, realmente, como lo decía al inicio, es muy rico volver a sentirse parte de la universidad, porque salimos de la universidad, recibimos nuestro diploma y inconscientemente se queda una desconexión, ¿cierto? Como es ese recuerdo bonito y está ahí todas esas experiencias nutritivas, pero volver a estos espacios lo hace a uno otra vez volverse a conectar como con esa raíz. Entonces, realmente muy rico haber estado acá, haberles podido hablar desde la experiencia un poco a los compañeros nuevos, y quiero decirles pues a todos que confíen en ellos, que no tengan miedo, que a veces sentimos de inseguridad o nos sentimos perdidos en el medio del ejercicio profesional, pero es una profesión realmente muy bonita y muy valiosa y que vale la pena sacarla adelante, luchar todos los días por ser un profesional que la gente diga realmente esto es un contador. O sea, esa es mi meta personal, que las personas me vean y más que piensen que soy una persona exitosa, piensen que realmente lo que yo hago es la finalidad y la funcionalidad de un contador. Entonces, que sigan esas ganas y esa motivación y que nunca dejen de estudiar, que siempre estén ahí curiosos, buscando, investigando, que eso es lo que les va a dar herramientas y los va a nutrir para poder ser ese profesional que sueñan ser algún día. Muchas gracias, María Fernanda. Así es, efectivamente. Margarita, si quieres darnos también unas palabras ya como de irnos despidiendo, también sería muy bueno. Claro, no, darles las gracias por todavía estar acá y seguirnos escuchando. Todavía veo muchas personas en sala, entonces, pues primeramente agradecerles por escucharnos. Obviamente es un honor y no saben cuánto volver a conectarme así sea de manera virtual con la universidad. Amo mi universidad, o sea, soy orgullosamente una aulista. Aprendí mucho en mi proceso formativo, tengo profesores que recuerdo y que, como siempre les digo, marcaron toda mi ruta profesional y académica, por eso estoy tan lejos, ¿cierto?, de mi ciudad y de la universidad. Y nada, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa que necesiten la universidad o los estudiantes, o si tienen algunas preguntas o lo que sea, pues estaré dispuesta a brindarles desde lo poco que he hecho y desde lo poco que he construido elementos para discutir, para hablar, para conversar. Entonces, nada, muchas gracias por la conversa. Y a mi compañera, pues no la conocía, un placer conocerte, querida María Fernanda. Y no, profe, usted sabe que no, lo mejor. Yo lo aprecio mucho, profe. Entonces, no, muchas gracias por todo y qué rico volver. Sí, muchas gracias, María Fernanda, Margarita, y pues a los estudiantes que nos estuvieron escuchando. Esperamos desde la facultad que efectivamente este conversatorio sea también un aliciente, digamos como una chispa que aviven ustedes al ver a estas tres egresadas, porque Isabel pues se tuvo que retirar, pero al ver estas tres ilustres egresadas, poder comprender que efectivamente en ese trasegar como estudiantes que a veces tiene sus altos y bajos, pero que no decaigan, que sigan adelante,
que sigan construyendo su amor, su dedicación hacia la contabilidad y la contaduría. Ese es el mensaje y por eso quisimos traer pues también a estas 3 brillantes egresadas, porque sabemos que les pueden ayudar mucho en ese proceso de avivamiento de su espíritu en relación con la contabilidad y la contaduría. Entonces, para todo nuestro auditorio, profesores que nos estuvieron acompañando con sus estudiantes, muchas gracias. Para los estudiantes que estuvieron presentes, también gracias. Para los egresados, para los profesionales de la contaduría pública, quienes nos estuvieron acompañando también en los diferentes espacios académicos de esta semana del contador público. También les agradezco mucho y por supuesto María Fernanda y Margarita, y también dejo por acá un saludo a Isabel que ya se retiró pero que también estuvo con nosotros. Muchas gracias por su presencia, por haber aceptado esta invitación. De verdad que un gusto grandísimo poder haber compartido esta conversación con ustedes. Muchas gracias de corazón y también para ustedes pues una muy feliz noche. Muchas gracias, profe. Fue con mucho amor, con muchísimo gusto. Muchas gracias y feliz noche para todos y todas. Feliz noche. Chao.